הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Shalom, Berajot. Hoy hablaremos de Hester Panim, es decir, el ocultamiento divino. Vamos a ver una antítesis que va en contra de nuestra fe. Pero antes de hacerlo, permítanme explicarles un poquito más acerca de Hester Panim. Hester Panim, también conocido como ocultamiento del rostro, es una de las respuestas más profundas que ofrece la tradición judía al problema del mal y del sufrimiento. A diferencia de la idea de que Dios no existe o no le importa, el ocultamiento divino sostiene que Yahweh permanece presente, pero decide no manifestar su intervención de manera evidente en determinados momentos de la historia. ¿Cuál es entonces la antítesis a combatir? Es la que dice lo siguiente: si Dios existe y es bueno, ¿por qué guarda silencio? ¿Por qué no interviene cuando los inocentes sufren? Vamos a plantear la tesis. El silencio de Dios no implica su ausencia. La Escritura enseña que existen períodos en los que Dios oculta su rostro por razones relacionadas con la libertad humana, el juicio, el desarrollo moral y el cumplimiento de su propósito histórico. Versos base que podremos utilizar pueden ser Deuteronomio 31, 17 al 18, donde Yahweh dice: ocultaré ciertamente mi rostro en aquel día. Aquí aparece la expresión Haster Astir Panai, una forma intensiva que dice: ciertamente ocultaré mi rostro. También en Isaías 45:15 se dice de Yahweh: verdaderamente tú eres un Dios que se oculta. Literalmente se puede leer como: ciertamente tú eres un Dios que se esconde. Ahora, ¿qué significa ocultar el rostro? En el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, el rostro de Elohim simboliza su favor, su protección, su guía, su bendición. Es un antropomorfismo que de manera simbólica representa el favor de parte del Eterno. Cuando Dios
oculta su rostro, no significa que deja de existir, sino que retira la manifestación visible de su providencia. Es exactamente lo contrario de la bendición sacerdotal de Números 6, que dice: Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Por qué Dios se oculta? La Biblia presenta varias razones. La primera es para preservar el libre albedrío. Si Elohim o Dios castigara instantáneamente cada pecado y recompensara inmediatamente cada buena acción, prácticamente nadie actuaría por convicción. El mundo dejaría de ser un lugar de decisión moral. La segunda razón es porque permite que el ser humano actúe. Desde Génesis, Dios entrega dominio sobre la tierra al hombre. Muchas tragedias son consecuencia de guerras, corrupción, injusticias, negligencia y violencia humana. No son actos directos de Dios. La tercera razón es que el ocultamiento divino se presenta como juicio. En varios pasajes, Dios oculta su rostro debido a la rebeldía de Israel. No es abandono definitivo, es una disciplina. La cuarta razón es porque la historia aún no ha terminado. La Biblia nunca promete que toda injusticia será corregida inmediatamente. Promete que finalmente habrá juicio. Es decir, estamos hablando del juicio final. Ahora, pese a que hay algunos judaísmos que niegan la veracidad del libro de Esther, yo les voy a compartir algo muy interesante, que más bien al contrario, nos confirma que este libro es muy útil para muchas enseñanzas. Hablemos del libro de Esther. Hay un dato fascinante. El nombre de Dios no aparece ni una sola vez en todo este libro. Sin embargo, toda la historia muestra su providencia. Precisamente por eso, muchos rabinos, entre ellos me incluyo yo, ven en Esther el mayor ejemplo de Hester Panim. Dios nunca habla, nunca aparece, nunca hace milagros visibles, pero dirige todos los acontecimientos. ¿Cuál es el peligro de exigir milagros constantes? Muchos ateos argumentan: si Dios existe, debería aparecer ahora mismo. Pero eso presupone que Dios tiene la obligación de manifestarse bajo nuestras condiciones. La Biblia nunca hace esa promesa. De hecho, enseña exactamente lo contrario. Hay momentos donde Elohim decide permanecer oculto. Veamos una analogía. Un profesor durante un examen guarda silencio, no porque haya abandonado el salón, sino porque el examen requiere que el alumno responda. Del mismo modo, el silencio divino no implica ausencia. La objeción común dice: pero un buen padre nunca permanecería callado viendo sufrir a su hijo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que un buen padre tampoco evita absolutamente todo sufrimiento. Permite aprender, madurar, asumir consecuencias, desarrollar responsabilidad. De lo contrario, el hijo o la hija tendría problemas. Ellos tendrían problemas porque serían consentidos. Así que el hecho de intervenir selectivamente no implica falta de amor. De hecho, implica todo lo contrario. Quien te ama te dice la verdad. Y a veces la verdad dura es que tenemos que aprender.
de nuestros errores, tomar responsabilidad. También eso es justicia. Ahora, vamos a reconocer el límite de esta explicación. El ocultamiento divino no explica cada tragedia individual. La propia Biblia rechaza la idea de que podamos conocer la razón específica de todo sufrimiento, como muestra el libro de Job, por ejemplo, que lo estuvimos comentando la vez pasada. Lo que afirma la Biblia es que el silencio de Dios es compatible con su existencia y con su justicia, aunque muchas de sus razones permanezcan fuera de nuestro conocimiento. Como conclusión podemos decir que el ocultamiento divino no es una excusa para el mal, sino una enseñanza bíblica que reconoce una realidad incómoda. Dios no siempre actúa de forma visible. Sin embargo, la Escritura sostiene que su aparente silencio no equivale a abandono. En ciertos momentos, Yahweh oculta su rostro, permite que la libertad humana siga su curso y reserva el juicio definitivo para el tiempo señalado. La ausencia de milagros constantes no demuestra que Dios no exista. Puede reflejar precisamente el modo en que Él ha decidido gobernar la historia en esta etapa. Para la fe bíblica, el silencio divino es un misterio, pero no una contradicción. Y recuerden, amigos, el hecho de que no entiendas a un maestro no significa que el maestro esté equivocado. Bien pudiera haber algo malo contigo, o simplemente no captaste, no entendiste. Pero esos son otros 100 pesos. Así que ya lo saben, estimados. No podemos decir que el ocultamiento divino o que no podamos ver a Dios de manera física o qué sé yo, que se vean milagros todo el tiempo. Eso no quiere decir que Dios no existe. Es otra falacia, otro argumento que, nuevamente, puede tener cierta validez si queremos entender el sufrimiento humano, pero de ahí a pasar a decir que Dios no existe solamente porque no lo puedes ver, es absurdo. O sea, el argumento se cae por completo. Lo siento. Pero si quieren decir que Dios no existe, se necesitan argumentos más serios. Ok, vamos a concluir, pero antes de hacerlo, algunas orientaciones adicionales sobre el rabinato para los que quieren mantener la tradición viva, mantener la escuela. Cuando yo digo rabinato, por cierto, necesito ser preciso. No se confundan con el rabinato de Israel, esa es otra cosa. Esto se utiliza a veces, yo ya he escuchado a otros rabinos decirlo incluso, se utiliza de forma coloquial, a veces simplemente para referirte a una escuela de un rabino, a una escuela de un rabí. Así que es a eso a lo que me refiero. Es un poco informal, pero nomás utilizo ese lenguaje para que se entienda, ¿no? Cuando yo diga rabinato me voy a estar refiriendo simplemente a una escuela judaica de interpretación de la Torá. Bien, si queremos mantener el rabinato nazareno, aquí van unas instrucciones adicionales. El cargo de rabí, o de rabino si lo quieres modernizar, es exclusivamente para el pueblo judío. Tú no puedes ser rabino o rabí si no eres judío, ya sea por nacimiento, es decir, por genética o por conversión. Entonces, sí o sí se va a requerir que seas judío. Ahí no te puedo tapar el sol con un dedo. Hay que decir la verdad como es. Y esto no es un principio rabínico del judaísmo ortodoxo, porque va a haber más de alguno que va a decir, oye, pero está siendo demasiado cerrado, eso es del judaísmo rabínico. Pues no, mijo. En el judaísmo nazareno original, todos los maestros que mantenían la tradición viva eran judíos. Mencióname un solo maestro que mantenía la tradición viva que fuera gentil.
no lo vas a encontrar. Pero no lo vas a encontrar no porque el gentil no pueda hacerlo, no porque no tenga la capacidad intelectual. Cuidado con malinterpretar mis palabras, ¿eh? La razón por la que no existe antecedente de un gentil siendo rabino o rabí es por una cuestión histórica y nacional. O sea, para comenzar, el título de rabí, si bien es cierto que significa maestro, eso es exclusivamente del pueblo judío. Entonces, no puede un gentil desempeñar el cargo de rabí porque eso implicaría que estás empapado, metido al 100% en la tradición judaica y que conoces a fondo, por lo mínimo, algo del hebreo, conoces la Biblia, obviamente requisito básico, y no solamente eso, conoces de Alajá, conoces de mitzvot, conoces muy bien la Torah y conoces también la Agadá, la Tosefta, conoces la Mishnah incluso, conoces el Talmud, ¿qué más? Conoces la Gemara, conoces algo de Kabbalah. No estoy diciendo que necesariamente todos los rabinos tienen que saber todo, pero lo que te estoy diciendo es que el verdadero rabino sí está al día con la información judía. Así que no es que queramos prohibirle a un gentil que pueda enseñar. Ya te vas a dar cuenta de cuál es la idea que quiero transmitir en realidad. Pero hay que poner orden. Si hablamos de el rabí como figura histórica en el movimiento nazareno, bueno, tenemos al propio Rabí Yehoshua, que conocía plenamente la Torá, era completamente práctico, era devoto a Hashem y conocía muy bien las tradiciones de su época. No olvidemos a Shaul de Tarso, mejor conocido como Pablo. Es otro personaje que conocía muy bien la tradición judía, tanto así que muchos que no lo entienden lo critican. Pero Pablo es un erudito, olvídate, Pablo es un erudito de la Torá, fariseo. De igual manera, Bernabé, todos los que tú lees que son autoridades en la materia sobre el judaísmo nazareno, ellos eran judíos. Y es lógico, o sea, ¿quién mejor que la gente de tu pueblo para mantener esa tradición específica de tu pueblo? O sea, si somos de Am Israel, vamos a mantener las tradiciones de Am Israel, del pueblo de Israel. Pero obviamente tienes que ser de Israel. O sea, es simple lógica, tienes que ser judío para poderlo hacer. Nota, yo estoy hablando de rabí porque rabí es un cargo de alta responsabilidad. Yo me desvelo. Aquí no lo muestro tras bastidores, pero yo me desvelo. Yo hago sacrificios tratando de mantener mi vida secular, obviamente. Está mi melajá, mi trabajo secular, pero en mi tiempo libre yo coordino a Emet. Y no solamente eso, a nivel local, a nivel físico, también estoy aquí con ustedes, comunidad del Internet. Entonces, es mucha carga, es mucha responsabilidad. Tienes que saber a lo que te estás metiendo. Y vuelvo a lo mismo, tienes que ser judío, obviamente, para poder enseñar esto. Ahora, no quiere decir que si un gentil quiere ser rabí, no quiere decir que sea imposible. Está la posibilidad de la conversión. Si tú te conviertes al judaísmo, en este caso, al judaísmo nazareno, por supuesto que puedes ser rabí. O sea, para los que ya iban pensando cosas incorrectas, les aclaro, no estamos diciendo que un gentil sea inferior o que no pueda ser rabí. Lo que estamos diciendo es que en el estado actual de esa persona no puede ser rabí. O sea, para que tú puedas ser rabí, tienes que cumplir con los requisitos. Obviamente tienes que tener la autoridad, tienes que tener la formación. No me estoy refiriendo a que tienes que irte a una yeshiva del judaísmo ortodoxo. Ese es otro judaísmo. Pero sí, por lo mínimo,
tienes que estar capacitado y entrenado en la tradición judía. Tienes que ser judío, pues. Entonces, por eso es que la conversión sí o sí va a ser obligatoria en ese caso, si es que quieres ser rabí. Esto lo menciono para aquellos que son gentiles y aspiran a ser un rabí. No te estamos cerrando la puerta, te estamos diciendo el requisito para que puedas entrar. Les doy un ejemplo rápido. Rabí Akiva, que no tiene que ver con el judaísmo nazareno, él descendía de conversos. Y nadie en el pueblo de Israel se atreve a decir que Rabí Akiva no era judío o que no era rabí. ¿Ya lo ves? Entonces, es una cuestión pragmática, de lógica. Entonces, lo vuelvo a repetir, si quieres ser rabí, tienes que hacer el sacrificio. Y ya sabes, el rabí se encarga de mantener la tradición viva, de guardarla para que no se pierda. Es portador de lo que se conoce en algunos judaísmos como la Shemijá. Vas a portar esa tradición, esa enseñanza ancestral para que no se pierda. Es mucha responsabilidad. Mira que estoy siendo insistente. Entonces, ¿se puede ser rabí si eres gentil? Sí, pero tienes que convertirte en judío, no por genética, obviamente, eso no lo puedes cambiar. Me refiero a empaparte, pues, del pueblo de Israel para que puedas enseñar a Israel, porque esa es la misión de un rabí, enseñar a Israel. También puedes enseñar a los gentiles, pero es una aplicación diferente. El énfasis es que tienes que conocer a profundidad de la Torá, y no solamente la Torá, la tradición de Israel, o por lo menos varias tradiciones de Israel. Y bueno, para hacer la conversión no es tan difícil como creen. En muchos judaísmos se exige un montón de cosas. Aquí en el judaísmo nazareno, nomás vamos a pedir unos cuantos requisitos. Por ejemplo, lo que dice la Escritura, que no bebas algo de ahogado, que te apartes de fornicación, que dejes la idolatría. O sea, son principios básicos para comenzar. Pero luego hay otras cosas que hacer. Tienes que convertirte al judaísmo nazareno, tienes que identificarte con Israel. No quiere decir que necesariamente te tienes que venir a la tierra de Israel. No necesariamente. Pero sí tienes que, por lo mínimo, conservar un vínculo con el pueblo de Israel. Shalom, Berajot. יומם השמש לא יככה וירח בלילה אל סולנות